Dentro de la anatomía aplicada podemos encontrar la patológica, que estudia los cambios estructurales, la endoscópica, la radiológica, la comparada, la cual se encarga del estudio de la morfología y función de todos los animales, la de superficie, la cual estudia las marcas y relieves corporales, y por último la del desarrollo, la cual se encarga del estudio del desarrollo desde el huevo fecundado hasta la forma adulta. A continuación yo les expondré el tema 1.1, el cual es la relación y la diferencia entre la anatomía y la morfología. La morfología estudia las formas externas e internas de la estructura de los seres humanos, sus transformaciones y las causas que lo determinan, mientras que la anatomía se encarga del estudio de la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, la ubicación y la relación entre sí de los órganos que la componen. Es decir, la morfología estudia la forma de un órgano en específico, por ejemplo, mientras que la anatomía estudia la forma, la ubicación y la relación en base a otras estructuras. La anatomía se divide en macroscópica y en microscópica. La microscópica a su vez se divide en citología e histología. La citología se encarga del estudio de las células y la histología se encarga del estudio de los tejidos. Por otro lado, la macroscópica, la cual también se divide en dos, se divide en regional o topográfica. Esta se encarga del estudio del cuerpo, pero en regiones o partes. Y la descriptiva sistemática estudia el cuerpo, pero dividiéndolo en sistemas. Entre los sistemas del cuerpo encontramos los sistemas de relación, los sistemas de coordinación, los sistemas de nutrición y el sistema de reproducción. Entre los de relación encontramos al óseo, muscular y sensorial. Entre los de coordinación encontramos al nervioso y al endocrino. En los de nutrición está el digestivo, cardiovascular, urinario y respiratorio. Y por último, en los de reproducción, pues encontramos al sistema reproductor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Monserrat Paz Yarza y les voy a explicar el tema sobre posición anatómica, planos anatómicos y términos de movimiento. Bueno, posición anatómica se refiere a la posición del cuerpo con el individuo cuando está de pie. Para esto deben estar con la cabeza erecta, la mirada hacia enfrente y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante. Los brazos deben estar extendidos y adosados a los lados del cuerpo con las palmas mirando hacia enfrente. Los miembros inferiores juntos y extendidos con los pies paralelos y talones juntos. Bueno, tenemos que planos anatómicos hay varios, que sería el plano medio. Este es un plano vertical sagital que atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos mitades, que sería derecha e izquierda. Divide cabeza, cuello y tronco. En el tronco entraría lo que es el tórax y abdomen. Línea media es un sinónimo de este plano. También tenemos planos sagitales. Estos son planos verticales que atraviesan el cuerpo paralelamente al plano medio. Los planos frontales, también puede llamarse como coronales, son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio y lo dividen en dos partes, que sería el anterior, también se le puede llamar como frontal, y posterior, que también se le puede llamar como dorsal. También tenemos los planos transversos. Son planos horizontales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con los planos medios y frontal, y lo dividen en dos partes, superior e inferior. Bueno, los planos anatómicos se usan para describir secciones longitudinales, secciones transversas y secciones oblicuas. Las secciones longitudinales discurren a lo largo o paralelamente al eje largo del cuerpo o cualquiera de sus partes, y el término se aplica independientemente de la posición del cuerpo. Secciones transversas. Estos son cortes del cuerpo o sus partes en ángulo recto con el eje longitudinal del cuerpo o de cualquiera de sus partes. Secciones oblicuas. Son cortes del cuerpo o sus partes que no siguen los planos anatómicos. Tenemos términos de relación y comparación, que sería
superior, craneal, caudal, posterior, inferior, anterior, medial y lateral. El superior se refiere a una estructura que está más próxima al vértice de la parte más elevada del cráneo. El craneal se refiere al cráneo y se utiliza para indicar la dirección, es decir, hacia la cabeza o hacia el cráneo. El inferior se refiere a la estructura situada más cerca de la planta de los pies. El caudal es un término direccional útil que indica hacia los pies o la región de la cola, es decir, el coxis del cuerpo humano. Posterior o dorsal indica la superficie dorsal del cuerpo o más próximo a ella. El anterior o ventral indica la superficie frontal del cuerpo. El rostral se utiliza a menudo en vez de anterior al describir partes del cerebro. El medial se emplea para indicar que una estructura está más próxima a la línea media. El lateral indica que está más alejada al plano medio. También tenemos términos combinados. Estos se escriben en posiciones intermediarias. Inferomedial, que es el más próximo a los pies y a la línea media. Superolateral indica más próximo a la cabeza y más lejos del plano medio. Otros términos es el superficial, intermedio y profundo. Se refiere a la posición de estructuras con respecto a la superficie del cuerpo. Externo significa fuera o más lejos del centro de un órgano. Interno significa dentro o más próximo del centro. Próximo o distal. Este se usa para comparar posiciones más próximas o lejanas. Términos de lateralidad. Bilaterales, unilaterales, homolateral y contralateral. El bilateral se refiere a estructuras pares que se encuentran en ambos hemisferios, izquierdo y derecho. Unilaterales, estructuras dentro de un mismo hemisferio. Homolateral o ipsilolateral, algo que ocurre o que está dentro del mismo lado que otra estructura del cuerpo humano. Contralateral significa que ocurre en el lado opuesto del cuerpo en la relación de otra estructura. Términos de movimiento. Describe movimientos de los miembros y de otras partes del cuerpo. Los movimientos ocurren dentro de y en torno a los ejes alineados con planos anatómicos específicos. Los términos de movimientos pueden considerarse también en pares de movimientos opuestos. Bueno, y en los términos de movimiento también existen los de movimientos de flexión y extensión. Existen otros tipos de movimiento, pero esos ya los iremos viendo más adelante. Bueno, la flexión como tal indica el doblamiento o disminución de ángulo entre los huesos o partes del cuerpo y la extensión indica el enderezamiento de estos mismos. Lo podemos ver aquí, que la flexión sería hacer esto, que es como tal el doblamiento, y la extensión sería esto, que es el enderezamiento. Bueno, hay otros tipos de movimientos, pero estos los veremos en diferentes partes del cuerpo. Pero antes hay otro movimiento que se llama la hiperextensión, que es como tal la extensión de un miembro del cuerpo o parte de él, que va más allá de los límites normales y esto puede causar lesiones. Un ejemplo lo podemos ver en el latigazo cervical, que esto puede ocurrir en accidentes automovilísticos que como tal nosotros vamos en un reposo y recibimos un impacto que causa que nuestro cuello, esta parte de aquí, se haga como hacia atrás, se doble y se regrese hacia enfrente, y esto al ser en instante causa un daño aquí o una fractura. Bueno, al hablar sobre los pies, estos movimientos los conocemos como flexión dorsal, que consiste en levantar la planta del pie y los dedos.
y la flexión plantar, que dobla el pie y los dedos hacia el suelo, que como tal ponerse de puntillas. Entonces supongamos que este es el pie, este es el talón y estos son los dedos. Entonces la flexión dorsal sería pararse sobre como el talón y hacer esto. Y la flexión plantar sería ponerse como tal, ya dije, de puntillas. Bueno, también existe la eversión, que aleja la planta del pie del plano medio y la gira lentamente, y la inversión, que acerca la planta hacia el plano medio. Entonces supongamos que estos son los pies y la eversión sería que cause que el pie como que haga este movimiento como hacia afuera, y la inversión sería hacerlo el movimiento del lado contrario, que sea como hacia adentro, y acercarlo hacia el plano medio. Bueno, también existen los movimientos de abducción y aducción, que la abducción significa el alejamiento del plano medio y la aducción el acercamiento hacia el plano medio. Como tal lo podemos ver en el brazo, que este sería la abducción, que sería alejarlo del plano medio del cuerpo, y la aducción sería como tal regresarlo hacia el plano medio. También está la circunducción, que es un movimiento circular en una secuencia de flexión, abducción, extensión y aducción. También está la rotación, que indica el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal, como lo podemos ver al girar la cabeza hacia el lado y así. Bueno, y también están los movimientos sobre las manos, que está la pronación y la supinación. La pronación como tal gira la palma de la mano hacia abajo, y la supinación es el movimiento opuesto, que mueve la palma de la mano que mire hacia arriba. Eso sería la supinación, la pronación. Bueno, también está la oposición, que es el movimiento del contacto del dedo pulgar contra el meñique, que sería el hacer esto, juntar el dedo meñique, que diga, el dedo meñique con el pulgar, y esto sería la oposición. Y la reposición sería volver estos ambos dedos a su posición anatómica. Entonces esto sería la oposición y esto sería la reposición. Bueno, y ahora sobre los movimientos del mentón o la mandíbula, serían la prostrucción, que es un movimiento hacia adelante, y la retrusión, que es el movimiento hacia atrás, que se puede ver que la protrusión sería hacer esto y la retrusión hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, estos movimientos también los podemos ver aplicados en nuestros hombros, como a la hora de abrazar, que sería la protrusión, se hace hacia adelante, y la retrusión, que sería hacerlos como tal hacia atrás. Bueno, sobre los hombros también aplican la elevación, que lo conocemos como al encogerlos. Esto sería la elevación, y la depresión sería volverlos a dejarlos hacia abajo, dejarlos como caer. Eso sería la depresión, que desciende. Estos dos últimos movimientos también los podemos ver como en los párpados y en la lengua, que los párpados pues como tal, hacerlos hacia arriba sería elevación, y al cerrarlos sería la depresión. Al igual que la lengua, a la hora de hablar, hacia arriba es la elevación y pues hacia abajo sería la depresión. A mí me tocó regiones anatómicas topográficas. ¿Qué es la anatomía topográfica? Posteriormente, la anatomía topográfica es la rama de la anatomía humana que divide al cuerpo humano en segmentos y regiones. ¿Qué estudia la anatomía topográfica? La anatomía topográfica estudia al cuerpo humano, ya que es descriptiva, que lo hace en órganos y sistemas. También cuenta con disciplinas auxiliares, que es para mejorar y especificar el estudio de las estructuras anatómicas del cuerpo. También en ellas existen algunas ciencias auxiliares, que son la osteología, la cardiología y
gastroenterología, que son como que las más importantes, por así decirlo, porque hay otras más. Bueno, también hay aplicaciones en la anatomía topográfica. Bueno, en la práctica clínica, el conocimiento tiene gran utilidad para saber las funciones de que podría tener el determinado sistema. La anatomía topográfica gana importancia de la rama de la ciencia, que requieren conocimientos como la arología y la anatomía patológica. Líneas de referencia. Es un espacio comprendido abajo de la línea de la articulación escápulo-humeral y encima de la articulación húmero-radiocubital, siendo limitada cranealmente por el segundo o tercer espacio intercostal y caudalmente por el quinto o sexto espacio intercostal. Puntos de referencia. La región precordial puede limitarse marcando los siguientes 4 puntos. Punto A, en la parte media del segundo espacio intercostal derecho, a 1 centímetro del borde esternal. Punto B, en la articulación condroesternal del quinto cartílago costal derecho. Punto C, en el quinto espacio intercostal izquierdo, entre la línea mamaria y paraesternal. Punto D, en el segundo espacio intercostal izquierdo o 2 centímetros al borde esternal. Uniendo 2 puntos o 4 puntos se forma un cuadrilátero que corresponde al área precordial normal. La unión del punto B y del punto D corresponden a la proyección del tabique aurícula ventricular. Regiones corporales se dividen en dos, región axial y región apendicular. La región axial está la cefálica, que es la cabeza, cervical el cuello, torácica el tórax, abdominopélvica, que está el abdomen y el pelvis, y perineal, que está el perineo. En la región apendicular se encuentra el miembro superior, que es deltoidea, branquial, holocraneana, antibraquial, muñeca, mano, el hombro, el brazo, el codo y el antebrazo. El miembro inferior está la cadera, el femoral, la rodilla, la pierna, el pie, el muslo anterior, posterior, anterior y posterior, la patalear, fosa palpitea, la crural y la sursura. Cuadrantes abdominales. El primer cuadrante es el hipocondrio derecho, en donde se encuentra el hígado y la vesícula biliar. El segundo es el epigastrio, en donde se encuentra el estómago y el páncreas. El tercero es el hipocondrio izquierdo, donde se encuentra el vaso. El cuarto es el flanco derecho, donde se encuentra el colon ascendente y el riñón derecho. El quinto es el mesogastrio, en donde se encuentra el intestino delgado. El sexto es el flanco izquierdo, en donde se encuentra el colon descendente y el riñón izquierdo. El séptimo es la fosa ilíaca derecha, en donde se encuentra el ciego, el ovario derecho y la trompa uterina derecha y la apéndice cecal. El octavo es el hipogastrio, en donde se encuentra la vejiga, el útero y el recto. Y el noveno es la fosa ilíaca izquierda, en donde se encuentra el sigma, el ovario y la trompa uterina izquierda. El tema de regiones anatómicas topográficas, como conclusión, es que el cuerpo humano es una necesidad para facilitar su estudio, que está fundamentada en los métodos de enseñanza, ya sea analítico y sintético. Y también dice que las partes somáticas del cuerpo humano se dividen en regiones, que es a partir de las partes principales, como la cabeza, el cuello, el tronco, el tórax, miembros inferiores y miembros superiores, que son como que las partes más principales, por así decirlo. También dice que esas regiones representan diferentes, que representan diferencias que se encuentran en todas las partes principales del cuerpo, excepto en algunas regiones de los miembros, las que se deben conocer para evitar confusiones. O sea que con esto con este tema es que las regiones anatómicas topográficas nos enseñan cómo se va dividiendo el cuerpo humano y cómo es su estructura, por así decirlo. Y pues bueno, eso es todo. Diferencia entre aparato y sistema. Un sistema está compuesto por órganos homogéneos o semejantes por su estructura y origen, pues en su estructura predomina un mismo tipo de tejido originado de la determinada hoja germinativa. Sistemas óseo, muscular y nervioso.
mientras que el aparato está constituido por órganos heterogéneos, a diferencia entre dos aspectos: aparato locomotor, digestivo, respiratorio, urinario, genital, endocrino y circulatorio. Los aparatos y sistemas realizan funciones concretas.